Buenas tardes, o días, tardes, ¿verdad? Aquí hay agua como para otras 6 horas más, entonces prepárese. ¿Ya le dijiste a tu hermano suertudo? Voltea con tu hermano y dile, suertudo. Y bueno, está muy rico el calor, pero es de mucha bendición porque es estar aquí con ustedes y pues hablando del Evangelio, ¿no? De la palabra de Dios. Y bueno, pues los que estuvimos ayer y estuvimos escuchando un poco, mucho más bien de la palabra de Dios, bueno, pues también ayer mi hermano decía que nos quitemos de la flojera, ¿verdad? Y los pretextos para sembrar, porque pues habría que preparar también la cuna del recién nacido. A mí me llamó mucho la atención cuando mi hermano dijo esto, hay que preparar la cuna del recién nacido. Y pues bueno, ayer también se proyectó un video, unas fotos de lo que había sucedido este año que acaba de transcurrir. ¿Y qué fue lo que vimos en esas fotos? Pues puro trabajo que de jóvenes, los niños, misiones, capacitación, puro trabajo. Y qué bonito, ¿no? Pasar el año del lado de acompañados de Dios y haciendo lo que nos toca hacer. Entonces, también hoy nuestro hermano Francisco, ¿verdad? Sí, nos decía, pues quienes vienen de Salagua, quienes vienen de Cuyutlán y quienes vienen de Barrio 1, algo así. No ubico yo muy bien. Pero bueno, yo dije, pues, la gente de barrio no se raja, ¿verdad? Para trabajar. ¿Tú te rajas? No, ¿verdad? Para trabajar. Y bueno, hermanos, pues, vamos a aprender un poquito más, ¿no creen? Yo también veía el programa desde ayer que empezó y todo muy estructurado, todo muy bien organizado. Y decía alabanza, avisos, plenaria 1, 2, 3, y hasta el final, yo creo que todos vimos eso, ¿no? Al final, a las 2 de la tarde, ¿qué es? La comida. Yo cuando lo vi, dije, ay, me llamó la atención la comida, ¿no? Pero previo a esto, el trabajo, ¿no lo creen? Ya comeremos para el cuerpo, bueno, eso es normal, pero qué bonito festejar de esta manera, qué bonito festejar escuchando la palabra de Dios, compartiéndonos, edificándonos para su gloria. Y bueno, ayer en lo que Dios me daba oportunidad de compartirles, bueno, pues hablábamos de ir andando y llorando. 2 verbos que van juntos, 2 acciones que van de la mano para poder traer, como decía también mi hermano, ¿verdad? La canasta llena de trigo, de cosecha. Y bueno, empezaba yo, algo que se quedó en un punto intermedio, a algunos pues requisitos del sembrador, para ser un buen sembrador. Y yo les mencioné, bueno, número 1, que estuviera dispuesto a trabajar. Bien es sabido que son muchos los requisitos que se pudieran establecer para un buen sembrador, pero mencionábamos esto, ¿no? Estar dispuestos a trabajar como las saetas que están en la aljaba del valiente, listas para ser tomadas por Dios. Y bueno, punto número 2, si estabas anotando, ahora nos toca hablar del punto número 2.
requisito para ser un buen sembrador es que un sembrador tiene un deseo ferviente de aprender. Con todo lo que hemos estado aprendiendo, pues llevar la semilla requiere de preparación, ¿no lo creen? La preparación también puede ser la forma en la que tú tomas esa semilla, esa preciosa semilla, y sabes en dónde depositarla, en dónde sembrar. Conoces el terreno. Si no hay buena tierra, entonces preparas para que esa tierra sea buena. Se prepara para una labor y esto requiere esfuerzo. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia en la segunda carta que Pablo le escribe a los de Corinto, segunda de Corintios 3, versículo 4. Si ya lo tienes, vamos a leer. Si el de a tu lado no lo tiene, pues ayúdale. Segunda de Corintios 3:4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Ayer hablábamos del ministerio de lágrimas, ¿verdad? Ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Qué es un ministro competente? En esa traducción de la Reina Valera, y por quizá la manera en cómo entendemos ciertos conceptos actuales, bueno, pues un ministro competente se oye como competente, capaz, ¿no? Preparado. Y quizá se toma una postura de estar arriba sobre los demás. Pero entendiéndolo bien, ministro, tal vez muchos de ustedes ya lo saben, del griego quiere decir siervo o un servidor. En el griego es la palabra diácono, que nos suena muy familiar esta palabra, ¿cierto? Y significa ayudante o alguien que sirve a las mesas. Alguien que sirve a las mesas. Eso es un ministro, un servidor, un siervo, un ayudante, un chalán, ¿cierto? Y competente, fíjense lo que significa, dice capacitar, calificar y hacer apto. Entonces, un ministro competente es un término no para alguien que es capaz de servir, sino alguien capacitado para servir. Es un siervo capacitado. Cambia el sentido, ¿no? De cómo inicialmente podemos entenderlo, ministro competente, ¿no? Un siervo capacitado. No quiere decir capaz, sino capacitado. Y la raíz griega de ministro competente también denota a alguien que necesita recibir esa capacitación. Denota a alguien que necesita. Podemos llevar varios años en nuestra vida cristiana, podemos estar con varios años, ya quizás hasta toda tu familia está convertida, ¿cierto? Han aceptado a Cristo en su corazón,
y tal vez te has desenvuelto en algunos ministerios y Dios te ha respaldado. Pero un ministro competente es alguien que constantemente necesita recibir esa capacitación, constantemente, la necesidad. Y tenemos y aprendemos algo, y aprendemos de alguna serie de la Biblia, ¿verdad?, que se comparte, y después de terminar esa necesitamos otra capacitación. Vuelvo a mencionar a los músicos, perdón que los tome de ejemplo, ¿verdad?, pero los músicos aprenden a tocar el piano, la guitarra, los acordes mayores, ¿no? ¿Es suficiente con los acordes mayores? No. ¿Es suficiente con aprendernos Juan 3:16? Pues no. Ahora, es clave, claro, no estoy menospreciando esto. Pero entonces, para que haya el arte de la música, vuelvo al ejemplo, pues entonces aprendemos otros acordes menores, y los menores tienen otras variaciones, ¿verdad? Y luego rítmica, métrica, armonización, y vaya, requiere capacitación constante. Si estamos en eso, ¿verdad? Estamos aprendiendo constantemente. Ya no los escuché. Sí, ¿verdad? Entonces, como ministros, como siervos, para poder llevar una buena semilla, hay que estar en esa constante capacitación. Muchas veces tenemos el conocimiento, quizá la sabiduría podremos no tenerla, y la sabiduría es la manera de cómo hablar, de cómo decir, cómo expresar ese conocimiento vasto que tienes. Y así es el Evangelio, así se siembra la semilla. Tal vez algunos de ustedes en años pasados escucharon el Evangelio de una manera en la que todos tus problemas se te van a terminar, ¿no? O si alguien estaba enfermo, sí, y quizá te basaron el Evangelio hacia una sanidad física. Claro, Dios puede hacer esto, Dios puede cambiar la situación, sí, pero esa no es la esencia, ¿verdad? Necesitamos a un Salvador, reconocer que somos pecadores, y ahí es donde preparas la buena tierra, y se necesita esta capacitación para poder sembrar. Un ministro competente es un siervo capacitado. Esto ya nos lleva a tomar una actitud humilde para sembrar. Es en Dios en quien encontramos nuestra competencia y no es por nosotros mismos. El trabajo nos toca hacerlo esperando esa cosecha, y Dios es quien da esa cosecha. Entonces, ser capacitados, probados y calificados, ahí hay un proceso interesante, ¿verdad? Capacitación, prueba y calificación. Ser capacitados, probados y calificados nos da el privilegio de ser aptos para el servicio. Todo este camino es para servir las mesas. Todo este camino es para ser un ayudante. Todo este camino, capacitación, curso, tiempo, el examen y la calificación del maestro nos lleva para sujetarnos aquí el cuello y yo soy el maestro. No, para servir. Todo esto te lleva para cargar tu saco, y no de tu traje de $1,000, ¿verdad? Como ayer decía mi hermano, sino tu saco de semillas, pesado. Y poder salir allá afuera, poder salir y predicar el Evangelio. Y no nada más salir, porque entonces decíamos, y mi hermano ayer decía, hay que preparar la cuna. Entonces, hay quienes se sienten en sí mismos
capaces de servir solo por descubrir el talento que Dios les ha dado. ¿Tú ya descubriste cuál es tu talento? ¿Sí? Tal vez algunos están en eso, otros ya. Pero no es eso, no es el talento lo que te hace capaz. El talento es importante, amén. Pero ser competente no solamente es eso, sino ser competente es que tu talento, lo que Dios te ha dado, lo pones bajo esa capacitación necesaria para usar adecuadamente tu talento. ¿Qué quiere decir esto? Que sin discipulado no hay ministerio. ¿Cuántas veces hemos visto estos casos? Bueno, se ha visto mucho en todos lados, ¿no? Llega alguien muy diestro, con una elocuencia al hablar magnífica, con un talento muy virtuoso en la música para enseñar a los niños, pero no se deja ser discipulado. Ese no es un ministerio, tu talento en sí solo no es el ministerio. Sin discipulado no hay ministerio. Y obviamente la capacitación incluye enseñanza de la palabra de Dios, incluye consejo sabio, incluye exhortación, incluye amonestación, incluye disciplina. Y esta disciplina, pues no solamente recibirla, sino pues también aceptarla de buen gusto, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos siendo enseñados, estamos siendo capacitados. Y ayer les comentaba que surgían las necesidades normales de la iglesia, del lugar que nos reunimos, las áreas de trabajo. Y mientras más se extienden el evangelio y salimos a hablar la palabra de Dios, a sembrar la semilla, pues ustedes ¿qué creen? Que más se extienden estos ministerios en la iglesia. Sencillo, ¿no? Entonces más siervos de Dios se necesitan para todas las áreas. Y para esto hay que estar capacitados. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a un concierto de alguna orquesta sinfónica. Precioso, ¿no? Precioso, y están los instrumentos de viento, o las cuerdas, los instrumentos percusivos, todo. Y hace muchos años que tuve la oportunidad de ir con mi esposa, éramos novios todavía, a mí me llamó la atención un ejecutante, es decir, un músico. Este músico solamente el concierto duró, yo creo que, ¿qué será? Como 1 hora 15, y este músico estaba así. ¿Cuál creen que era el instrumento que él traía? Un triángulo. Ahí está, el triángulo. Vaya, yo dije, pues a ver, no quiero decir cualquier cosa. Dije, bueno, voy a investigar. El triángulo es un instrumento de percusión hecho de metal, que su sonido resulta de la vibración del metal al ser golpeado con otra baqueta que también puede ser de otro metal. Y bueno, ahí está el músico. Y yo lo veía, ¿no? Dije, bueno, pues en algún momento va a empezar, ¿no? ¿Qué iba a pasar? Pues no iba a estar así, ¿no? Tocando, no. Parado y así. No puede sujetar el triángulo con su mano porque la vibración se interrumpe, el sonido se interrumpiría. Es un cordel y en una de las esquinas tiene un ganchito y ahí está. Y bueno, es así, ¿no? Y él está así. Y empieza la pieza musical. Y todos los músicos leyendo sus partituras. Nadie está acá, no, atentos. Me llama mucho la atención porque en este tipo de conciertos, pues siempre está el pianista principal, ¿no? Siempre está el violinista principal, el director musical.
Entonces son como los que roban la atención, ¿no? Porque, mira, ahí está el mero mero, ¿no? Pero a mí me llamó también la atención de este músico, de este ejecutante. Y yo dije, bueno, mejor les digo así, empezó la pista, ¿verdad? La pieza, todo, 10 minutos, así. Un buen tiempo considerado hasta que de repente, ¡ting! Yo dije, qué fácil. ¡Ting! Podemos interpretarlo, no sé si me estoy dando a entender. Qué fácil darle clase a los niños, ¿no? Apenas si nos hacen caso los niños. Qué fácil, qué fácil. Todo lo que se prepara. Ya llevo años haciéndolo. Ay, qué fácil. Pásale, hermano, siéntese aquí. Hasta yo lo hago. ¿No creen? Qué fácil poner las diapositivas, ¿no? Este músico, para poder llegar a formar parte de una orquesta, ¿qué tuvo que haber pasado? Estudios, capacitación, años para poder aprender la lectura de la música. Yo todavía no he aprendido eso, imagínense, y digo, me falta muchísimo. Entonces, ¿qué volvemos a hablar, a entender con lo que yo les digo? No es nada más pues pararse, ¿no? Y qué fácil, yo puedo hacerlo. Capacitación, enseñanza, examen, y después del examen, a ver si somos calificados. Entonces, este músico así, no sé cuántos años serán, Benja, de una licenciatura. 4 para empezar, ¿no? 4. O luego aprender cosas como en la escuela, que todos fuimos a la escuela, los que pudimos ir a la escuela, ¿verdad? ¿Y por qué si yo voy a hacer algo administrativo, por qué tengo que aprender química? ¿Para qué me va a servir? Todo es enseñanza, todo es capacitación. Y tenemos que ser ministros que sabemos que necesitamos esa capacitación. Capacitación para después servir las mesas. ¡Ting! ¡Ting! Y estás sirviendo y estás ejecutando a la perfección lo que tú aprendiste. Por eso les decía, tal vez muchas familias completas con años en el cristianismo desertan del servicio a Dios porque no tienen o desconocen que necesitamos ser capacitados. Eso es un sacrificio, capacitarse es un sacrificio, eso es andar llorando también, para después salir. Primera de Samuel 16:18, anótenlo nada más, está el rey Saúl pues atormentado a causa de su desobediencia a Dios, y espíritus lo atormentaban, y uno de sus siervos le dice, yo conozco a uno que puede, cuando toca ese espíritu va a salir. Primera de Samuel 16:18, y dice, entonces uno de los criados respondiendo dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es decir, que es diestro en hacer música, ese es el significado. Él es valiente, hombre de guerra, prudente de palabra. ¿Cuánto necesitamos ser prudentes en la palabra, no? Es decir, entender lo que hablamos. De buena presencia, y dice, y Jehová está con él. Imagínense ustedes que, pues bueno, viene alguien, ¿no? Con este checklist, ¿no? De
prudente en palabra, es valiente, y llega aquí y entra y a ustedes les dice, ¿hay alguien aquí, un hijo de Isaí, es decir, un nacido de nuevo, porque Isaí significa Dios es? ¿Hay alguien aquí? Sí, amén. ¿Que sabe tocar? Ya no se oyen tantos amenes, ¿no? ¿Hay alguien aquí de Casa de Oración Manzanillo? Porque dice de Belén, bueno, ahora estamos aquí en Manzanillo. Que sea prudente en su palabra, que sea distinguido, que sea valiente, que sea hombre de guerra, y como que nos vamos haciendo chiquitos, ¿no? Ay, creo que yo no califico, ¿no? Ahora estamos y necesitamos ser capacitados para servir a las mesas, para preparar la cuna de los recién nacidos. Esta preparación nos va a ayudar en dos ámbitos, y es lo que les estoy un poquito mencionando. Estar preparados, capacitados para servir a la gente, tiene que ver con servir a las personas que no conocen a Dios. Este es el primer ámbito. Así como Saúl, el mundo está atormentado por el enemigo, haciéndole caer en ese círculo vicioso que causa el pecado. Y nosotros, los nacidos de Dios, llenos de la palabra, capacitados, debemos ser esas personas que, como el rey David, al tocar la melodía del Evangelio, hace que el pecado deje de tener autoridad en la gente que no conoce a Dios, hablando el Evangelio. Que al tocar esa melodía del Evangelio, la gente detenga su camino de perdición, que ahí va, camino de perdición, y llega un punto al arrepentimiento, y arrepentimiento es ¿qué? Cambiar de dirección. No es una melodía, la del Evangelio, la que calma temporalmente las tristezas, las situaciones cotidianas de la vida, sino que es el Evangelio, la palabra de Dios, que transforma sus vidas, que lleva sus vidas de las tinieblas a la luz admirable. Un siervo capacitado puede hablar lo que la Biblia es con sabiduría y corregir lo que allá afuera la gente cree que es la Biblia, porque se encuentran, ¿no? A veces gente que tiene unos conceptos y la gente dice todos te llevan a Dios, cuando realmente no, solamente hay un camino que es Jesús. Ese es el ámbito allá afuera. El otro ámbito que nos implica y requiere que estemos capacitados es aquí en la iglesia, entre nosotros mismos. Sirve de mucho, ¿cierto?, que alguien esté preparado. ¿Por qué? Porque es como saber que alguien te puede dar un consejo, saber que alguien te puede orientar, te puede dar una palabra de ánimo, te puede edificar. Aquí adentro en la iglesia, pues nos encontramos con diferentes situaciones entre hermanos, ¿no? Alguno tal vez no tiene empleo, alguno tiene otra necesidad, alguien está enfermo, alguien necesita una palabra de ánimo, alguien tal vez el matrimonio está pasando por una situación difícil. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Nada más vemos? No. Necesitamos estar preparados para poderle decir a alguien que te lo cachaste, tomándose una. Hermano. Pero no, ¿qué le digo? Si a mí también me gusta, imagínense eso, ¿no? Mi hermano, mira,
pues todo te es lícito, pero eso de nada te aprovecha. Los hermanos que son recién nacidos, imagínate si alguien viene de salir del vicio del alcohol y te ve, vas a ser piedra de tropiezo para tu hermano. Y se lo dices con amor, ¿no? No, hermano, no, eso es del diablo. No. Lo destruyes. Levanten la mano los solteros. ¿Todos están casados? ¿No? Ok. Pues mucho que enseñarle a los solteros, ¿no creen? Es que no me llega mi príncipe azul. Ya lo vi, pero no me hace caso. Ya me capacité, pero sigue sin hacerme caso. Mi hermano, todo tiene su tiempo. Prepárate en otras cosas. Busca el reino de Dios y mira eso. Algún día vas a voltear atrás y vas a decir, ay, aquí está, ¿no? Dios lo prepara para ti. Y son ejemplos sencillos, ¿no? Pero realmente una palabra de consejo, una exhortación, que vaya, los asuntos mayores, así como Dios lo estableció con Moisés, tenían que llevárselos a Moisés. Hay asuntos, ¿verdad?, que solamente los líderes, los pastores pueden tratar, y eso hay que respetarlo. Los asuntos menores, pues bueno, son estos: ánimo, hermano, esto, tú puedes, etcétera. Y eso, para esto nos sirve la capacitación aquí adentro. Sabemos que la palabra es viva y eficaz para cualquier etapa y circunstancia de nuestra vida. Si tú quieres sembrar, es necesario estar preparado, y prepararse requiere andar en el camino del esfuerzo, ¿no lo creen? En el camino de renunciar a algunas cosas por dedicar tiempo, esfuerzo, para aprender más de lo que ya Dios te ha puesto a trabajar y que Dios puede usarte. Esto es lo que nos toca hacer, pero nunca dejemos de lado el mayor ejemplo de sembrar con lágrimas, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no lo creen? Punto número 3 de los requisitos para ser un buen sembrador es alguien que tiene un buen testimonio. La mejor manera de que las personas conozcan a Cristo es que Cristo primeramente se haya formado en nosotros y que en nuestra vida haya unidad con Él. Ayer también leíamos este versículo, Juan 17:22. Nada más anótalo, dice: yo les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Es decir, está Jesús orando con el Padre, que ellos sean uno, la gente con Él, así como el Padre y el Hijo son uno. Yo en ellos y tú en mí, y así alcanzarán la perfección en la unidad, y el mundo conocerá que tú me has enviado, las buenas nuevas, y que yo los he amado a ellos como tú me amas a mí. La perfección en la unidad, dentro de todo lo que significa esto, habla también de que somos una extensión de Jesús mismo. Y esa extensión es para representar a Jesucristo allá afuera, representar lo que Él hizo. Y no me refiero tanto a los milagros o a los talentos, las virtudes, no, sino que es representarlo con nuestro carácter igual
en unidad al carácter de Jesucristo. Nuestro testimonio habla de que el sembrador que lleva esa semilla preciosa trabaja, se esfuerza, llora, pero no le miente a su esposa, pero no le oculta nada a su esposa o la esposa al esposo. Es la esposa que está sujeta a su varón, que no es chismosa. Un buen sembrador son los hijos que no son rebeldes, que no hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque tu testimonio ya es sembrar. En donde tú estés, no es necesario que aquí se convoque, vamos a ir a tal día al barrio 6, no sé si hay barrio 6. No es necesario, o bueno, hay 5, ¿verdad? O 4, algo así. Hasta el 5, ¿verdad? Gracias, hermanos. Mi geografía no me da para mucho. No es necesario eso. No es necesario pararse aquí en un púlpito, en una iglesia. Tu vida es el testimonio de tu vida es un púlpito en donde estés. Y desde ahí hablas con el ejemplo. En tu escuela, en tu trabajo. ¿Eres puntual en tu trabajo? ¿Atiendes lo que tu patrón te dice? Caminando aquí afuera. Ahí va el púlpito, mira, el hermano púlpito, ¿no? Ahí va. ¿Qué predica? Con su testimonio. Pero si no cumple esto, si no tiene un buen testimonio, entonces no somos uno con Jesucristo. Y la gente no va a querer. Es cristiano y mira, hace lo que todo mundo, pues entonces, ¿yo para qué? Un noviazgo, alguien que esté en noviazgo, no, pues ¿para qué ser un noviazgo cristiano? Pues si no he tenido buenos ejemplos de noviazgos cristianos. O alguien dice, no, ¿para qué? Si son tantas restricciones, pues no. Sabemos que Dios quiere el bien para todos y por eso ha determinado un orden en cada área, en cada etapa de la vida, y por eso tenemos que ser un buen testimonio hacia los demás. Como les dije, tener un buen testimonio ya es estar sembrando. Predicar el evangelio de forma activa es salir y tener un día y estar tocando puertas y hablando de las buenas nuevas de Jesús, pero la forma pasiva de predicar el evangelio es a través de lo que la gente ve en ti. Pablo le dijo a Timoteo, sé irreprensible. No quiso decirle, sé perfecto, nunca cometas ningún error ni nada, no. Sé irreprensible en el sentido de que si llega el día o el caso de que fallas, pues inmediatamente corriges, ¿no? Y tu testimonio es irreprensible. ¿Cómo va tu testimonio? Es bueno analizarlo, ¿no? Pregúntate a ti mismo, ¿qué testimonio estoy dando? Con mi familia, en la escuela, con mis compañeros de la escuela, de trabajo. Y pues rápidamente doy aquí un ejemplo, ¿no? Algo personal. En mi trabajo, bueno, pues me toca atender al personal, contratación, etcétera. Y pues bueno, también la carga pesada de las bajas o las rescisiones de contrato, ¿no? Y pues bueno, está la parte que son los trabajadores, y pues aunque tú vas con la gente que está ahí, y en cualquier empresa se ve que por ley, lo que dice la ley, bueno, causas de rescisión de contrato, ahí está, ¿no? Tantas faltas, baja impuntualidad, no hay productividad, etcétera.
y pues la ley defiende al patrón, ¿no? Pero bueno, el que está ahí, a final de cuentas, da la cara y la gente cree que uno les quita el trabajo, ¿no? Que, pues es él el que me está quitando el trabajo, cuando realmente la irresponsabilidad de ellos es lo que opera ahí, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, gracias a Dios, trabajando y todo. Y pues uno de ellos llega y pues ya lo verán así. Yo me sentí alto cuando subí esas escaleras nada más, pero así, y molesto, reclamando algunas cosas. Y yo, mira, no puede ser así, por esto, tómala, que me suelta un golpe. Ahí va el sembrador, quedó sembrado, ahora sí, ¡pum! Entonces uno de los trabajadores, espérate, ¿no? Y ahí se calma la cosa, ¿no? En ese momento otros trabajadores, porque esta persona después se fue así, como que entendió lo que hizo, se fue. No, Eliud, mira, yo sé dónde vive. Ahorita tú nomás dime, vamos 2, 3 y le rompemos la pata. Y yo todo mareado, ¿no? Así. No, tranquilos. Obviamente me hablan después el patrón, le digo, ¿qué te pasó? Esto y esto. No, pues mira, yo conozco gente y hay gente que hace el trabajo sucio. Imagínense esa situación. Y yo, no, patrón, no. Yo ya lo perdoné. El sabio pasa por alto la ofensa, ¿no lo creen? Y yo pensaba en esto, ¿no? Dios me dice, ama a la gente. ¿Qué provecho tiene amar? Dice la Biblia. ¿Qué provecho tiene amar a tus amigos? No, eso hacen hasta los publicanos, ¿no? O sea, los tranzas, y por eso se buscan entre ellos. Yo les digo, amen a sus enemigos, a los que los ultrajan, bendígalos. Y como les digo, tal vez yo así como mareado y todo, ¿no? Señor, yo lo perdono, yo lo bendigo, ten misericordia de él, y no porque le hiciera yo algo, sino establece tu misericordia. ¿Y el testimonio? ¿Por qué? Porque primero es estar unidos a Jesús y hacer lo que Él dijo. ¿O cómo después puede uno hablar del amor de Cristo? Cuando eres vengativo. No te van a creer. ¿Cómo hablar del perdón de Cristo si nosotros no perdonamos? Ahí va tu testimonio, ahí va tu púlpito. Tu testimonio ya es sembrar. Seamos imitadores de Jesucristo. Eso le dijo Pablo a los corintios, ¿verdad? Sean imitadores de mí, es decir, sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. Es un reto, ¿no? No les voy a decir, pero es un reto que voltees con tu hermano y le puedas decir, sigue mi ejemplo. Oh, híjole, es un reto, ¿no lo creen? No le digan. Sigan mi ejemplo, decía Pablo, porque yo sigo el ejemplo de Jesucristo. Tu testimonio también es una representación, una extensión de Jesucristo. Y es la manera en la que, andando y llorando, lágrimas, negación, sacrificio, podemos sembrar y sobre todo cosechar. Porque Dios ha prometido una cosecha muy, muy, muy grande. Y bueno, abran su Biblia en Mateo 26:36.
Hace unos momentos les decía cuál es nuestro máximo ejemplo de aquel sembrador, de aquel que no lloró, sino que también caminó en ese ministerio de lágrimas. Mateo 26:36. Jesucristo, después de cenar con sus amigos, con sus discípulos, llegan a Getsemaní. Y dice, entonces llegó Jesús con ellos, con los discípulos, a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y ayúdenme a orar, a velar conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En la plena humanidad de nuestro Señor Jesucristo, se deja ver las emociones que se manifestaban en Él. De ahí que esa angustia, ese desánimo que Jesús tenía, pues surgía el hecho de querer estar acompañado, ¿no? Por eso el deseo de tener a su lado a sus 3 amigos era intenso para acompañarlo en su tiempo de crisis. Y Jesucristo entonces comenzó a exteriorizar lo que había llevado en su corazón durante este tiempo, durante un tiempo, que es una profunda tristeza, pues Él ya sabía que se aproximaba el día de su muerte. Y como humanos, pues hablar de la muerte es algo intenso, ¿no lo creen? El verbo griego que se traduce angustiarse se refiere a una pena intensa, a un corazón pesado. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Se imaginan esa sensación? Muy triste hasta la muerte. Describe la intensidad de las emociones en la humanidad, estoy hablando, que Jesús tenía. Y seguramente es un grado de intensidad que ningún ser humano puede entender cabalmente. Su alma, es decir, sus sentimientos y emociones estaban totalmente quebrantados. Si leemos el versículo 42 de ese mismo capítulo, dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, imagínense esa oración, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, es decir, si no puede pasar esta muerte sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dice que después oró por tercera vez. Así nos pasa, ¿no? Cuando estamos afligidos en algo, estamos orando y perseverando en oración. Señor, ayúdame en esto. Y Jesús estaba orando por su angustia, porque estaba en ese ministerio de las lágrimas. Ayer lo mencionábamos. Entonces, Jesús al elevar su oración en 3 ocasiones, no lo hizo como una vana repetición, sino que más que nunca Jesucristo había desnudado su alma,
quebrantada y entristecida hasta la muerte, mostrando una prueba real, una angustia real y una lucha real. ¿Qué significaba esa muerte? Que Él mismo, la semilla, tenía que morir. Para poder dar vida a quienes creyeran en Él, Él tenía que morir. Jesús entonces dijo, si está la posibilidad de no ir a la cruz, de no ir a la muerte, pero no, Señor, hablando con el Padre, Él ratifica, a eso vine. Y aunque mi angustia es tan grande, a eso vine, a yo mismo ser sembrado, para que haya vida. 33 años de perfecta obediencia a la voluntad del Padre culminan en este acto supremo de adoración. Jesús mismo fue ese libro de las alabanzas. Ayer les decía, el que irá o va andando y llorando, refiere a aflicción, a sacrificio, a esfuerzo, pero está en el libro de las alabanzas, es decir, lo hace con gozo. Jesús mismo fue ese libro de alabanzas, esa perfecta adoración al Señor. El más grande ejemplo de alabanza es Jesucristo mismo en obediencia perfecta al Padre. Su muerte, su trayecto con la cruz y su muerte fueron esas lágrimas por las cuales nosotros encontramos vida. Fueron esas lágrimas en las que, estando lejos, tú y yo, ahora Él nos ha traído con esas cuerdas de amor para ser reconciliados con el Padre y poder gozarnos de esta cosecha. Tú eres la cosecha del sembrador más grande. ¿Y cómo creen que está Jesús ahorita mismo? ¿Contento? Porque Él te lleva así, con ese manojo grande de cosecha. Ahí estás tú, ahí estoy yo. Y ahora nosotros podemos privilegiadamente recordar al sembrador que dio su vida, que te la dio a ti. Y Él sigue sembrando, Él vino a este mundo, nació en un pesebre, vivió entre nosotros, murió, resucitó al tercer día, ascendió al cielo y Él sigue sembrando. Él sigue preparando la cuna para cuando lleguemos allá al cielo. ¿Cómo irá esa casa, esa construcción que Él está haciendo para ti? Él sigue sembrando. No terminó su siembra en esa cruz. Él sigue sembrando y un día vendrá por su cosecha. Ay, no sé, ya me emociona todo esto, ¿no? Él vendrá por su cosecha. Pero entonces, esta cosecha no se termina aquí. La siembra no se termina aquí. El trabajo no se termina. En la voluntad de Dios, si llega el aniversario 7, 8, 9, 10, el trabajo seguirá siendo necesario. Y para trabajar necesitamos estar dispuestos a hacerlo, estar capacitados, tener un buen testimonio, amor hacia los demás y estar dispuestos a caminar y llorar porque sabemos que hay una gran cosecha. ¿No lo creen, hermanos? Amén. Vamos a orar, hermanos.
Señor, queremos que este año que viene y el tiempo que tú nos permitas dar, lo hagamos, Señor, con ese entendimiento de seguir sembrando. Podemos estar muy felices con la cosecha que ya hemos visto, con esa cosecha que ya nos ha traído gran gozo, gran regocijo. Pero, Señor, también allá afuera hay gente que no tiene gozo por la esclavitud del pecado. Allá afuera hay gente que no te conoce, pero por la cual nosotros, llevando ese evangelio y por tu obra, entonces podamos extender esa alegría de la siembra. Que la gente escuche de ti, que la gente sepa quién eres tú, aunque esto a mí me implique sacrificio, aunque esto a mí me implique negación en algunas cosas. Señor, si a ti te place llamarnos, si a ti te place usarnos, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, como saetas listas para que tu mano nos tome y podamos ser enviados, Señor. Tú fuiste el sembrador más grande que hay y queremos seguir honrando esa siembra que tú hiciste para que la cosecha siga siendo abundante, Señor. A ti no te costaron solo lágrimas, a ti te costó cada gota de tu sangre. Tú derramaste todo. Tú sembraste tu vida misma. ¿Qué acción podemos tomar sabiendo esto? No habrá ningún sacrificio, ninguna negación, ninguna aflicción más fuerte que la que tú sufriste, que la que tú pagaste. Ese llamado de ir por todo el mundo y predicar tu evangelio, lo tomamos como nuestro saco de semillas. Y las naciones es mi colonia, son mis vecinos, es mi ciudad,